Hola, ¿qué tal a todos amigos? Bienvenidos a la serie Sensores y Módulos en esta tercera temporada del canal, continuando con el episodio número 21. Y hoy vamos a revisar un sensor inductivo de proximidad, un sensor muy útil. Lo vamos a ver de manera general, el principio de funcionamiento, para que ustedes puedan usar cualquier modelo que dispongan. También voy a utilizar este que están viendo en especial para hacer la práctica tanto con microcontrolador como sin microcontrolador, ya que nos permite hacer ese trabajo. Así que comencemos. Bueno, un sensor inductivo utiliza una bobina, que se la puede ver acá, y un circuito oscilador, generalmente LC, para generar este campo magnético o campo de detección que se le llama alrededor de esta superficie de sensado. Está pintada por azul. Algunos sensores tienen incluso en la parte lateral, lo que permite que el campo magnético sea un poco más grande. Ahora, cuando un objeto metálico ingresa a la zona operativa del sensor, que es esta zona de detección, la cual produce una pequeña perturbación en la amplitud de esta oscilación, que es leída y procesada por estos circuitos y que permite que la salida cambie. Estos sensores inductivos también se los utiliza como switch momentáneo de inducción, por lo que existen sensores normalmente abiertos, que es lo común, y también existen normalmente cerrados. Viéndolo desde esa perspectiva, ¿qué significa normalmente abierto? Se refiere al estado que tendrá por defecto el sensor, es decir, cuando no esté activo. Para verlo de una forma más fácil y desde una perspectiva tipo switch, vean cómo estuviera el estado por defecto de un normalmente abierto y aquí abajo de un normalmente cerrado. Otra cosa a considerar es que en estos circuitos también existe un transistor que controla el flujo de corriente de este sensor. Y como recordarán, existen transistores PNP y NPN. Como podemos ver acá, en un transistor NPN se da una tensión positiva al terminal de colector y la corriente fluye desde el colector al emisor, dado que hay suficiente corriente de base, que sería esta IB. Y sub B. Y en un PNP se da una tensión positiva al terminal del emisor y la corriente fluye desde el emisor al colector, dado que hay un flujo de corriente negativo suficiente desde la base del colector, desde la base, digo, que podemos ver aquí. Para no complicarnos mucho, ¿qué implica que sea NPN? Que la salida será alta o high cuando no detecte ningún objeto, y va a ser nivel bajo o low cuando detecte un objeto. Y para PNP será lo contrario. Ya lo vamos a ver más a detalle esto cuando veamos las especificaciones técnicas de los sensores. Pero ahora quiero hablar de los usos que se le da a estos sensores inductivos. Son tres sobre todo. Por ejemplo, la detección de metales, sensor de proximidad y, como ya les había mencionado, un switch momentáneo inductivo, que sería tipo on-off, ¿verdad? Que el sensor sea normalmente abierto, normalmente cerrado, PNP o NPN, depende solamente del diseño de su sistema, es decir, de ustedes, y de la compatibilidad con los demás equipos con los que interactúe. Hay que ver que sea compatible con su PLC, que sea compatible con la lógica de su circuito, con los microcontroladores que utilicen, etc. Vamos a revisar ahora un sensor inductivo NPN y, para ser equitativos, también un PNP. Rápidamente, el que yo dispongo, y probablemente ustedes también porque es muy popular, es el LJ12A3-4-Z/VX, que como pueden ver es un sensor inductivo de proximidad NPN
de 3 cables y diámetro 12 milímetros. Es relativamente delgado comparado con otros. ¿En qué puede afectar ese diámetro? En la instalación, por ejemplo, y también en el campo magnético. Obviamente va a ser más pequeño o más grande dependiendo de la aplicación. Vamos a bajar un poco a las especificaciones y podemos ver que en la salida es, bueno, normalmente abierta. Y el voltaje de trabajo o de operación va desde 6 voltios hasta 36 voltios. Lo he probado y funciona bien, incluso funciona con 5 voltios. Y la corriente de salida la podemos tomar hasta 300 mA, lo cual es muy bueno, ya que no necesitaríamos necesariamente un microcontrolador como el Arduino para utilizarlo. Podemos utilizarlo directamente y aplicarlo a algún circuito que nosotros tengamos diseñado. En el tamaño 12 milímetros de diámetro y de longitud del cuerpo 64 milímetros. La longitud del cable 100 centímetros, 1 metro. Y este que es súper importante, el rango de detección, ¿no? O el campo magnético me puede detectar hasta 4 milímetros. Y los objetos que puede detectar son básicamente los metales, como por ejemplo cobre, hierro, aluminio, etc. Aquí debajo podemos ver cómo está constituido este sensor. Tiene 3 cables, como lo habíamos dicho. Uno que es marrón, que es el positivo, otro que es azul, que es el negativo, y la salida es el cable negro. Aquí vemos NPN normalmente abierto, 4 milímetros, con voltaje de operación de 6 a 36 voltios, y la carga estuviera en esta disposición. ¿Qué más podemos ver acá? Aquí creo que tiene una forma de utilizar, por ejemplo, el voltaje de 12 voltios, pero haciendo un divisor de tensión podemos utilizarlo con entradas de 5 voltios, que me parece súper interesante y es una alternativa para poder convertirlo. Ahora vamos a ver el modelo complementario del anterior, que es el LJ12A3-4-Z/BY, que vemos que igual tiene 3 cables, el negro, el marrón y el azul, tipo cilíndrico, inductivo, PNP ahora, y normalmente abierto, el diámetro 12, la distancia de detección 4 milímetros, el voltaje de trabajo igual, la corriente de salida 300 mA, la respuesta de frecuencia 0.5 kHz, es decir que a más frecuencia ya no detectaría las señales, por si acaso. Que puede metales, y aquí debajo ya tenemos algunas otras especificaciones complementarias. El circuito es prácticamente el mismo, solo que cambia la parte en la carga al revés del otro, y el cable marrón sigue siendo positivo, el azul negativo y el negro de salida. Una cosa que quiero mencionar y antes que me olvide, aunque puede parecer bastante obvia, pero es que este sensor tiene como ventaja que no requiere ningún tipo de contacto físico. Pero una contra a ello es que no me puede devolver la distancia, por ejemplo, a la que se ha detectado, o la ubicación exacta del metal. Para ello hay otro tipo de sensores. Y ya que hemos mencionado esto, tenemos que ver también esta tabla de sensibilidad cuando los diferentes metales se detectan. SN es la distancia de operación a la cual responde dependiendo del tipo de metales. Por ejemplo, para el hierro 37 es 1. Para nuestro sensor, que es 4 milímetros, sería directamente 4 milímetros. Para el acero inoxidable, para el bronce, para el aluminio, para el hierro, dependiendo del tipo de metal, vean que puede incrementarse o reducirse la distancia de operación. Es importante que también sepan eso como dato. Ahora, este sensor podemos utilizarlo sin Arduino, sin microcontrolador o con microcontrolador. Sin Arduino directamente sacamos del cable negro la salida, y lo vamos a mostrar enseguida utilizando un multímetro en la parte práctica. Y para utilizarlo con el Arduino, por ejemplo, que tiene lógica 5 voltios, ¿qué podemos hacer? Este sensor trabaja con 6 a 36 voltios. No sería posible directamente porque se va a dañar nuestro Arduino. Pero, como habíamos visto en la hoja de especificaciones técnicas, mostraba un divisor de tensión para poder trabajar con 5 voltios TTL, que podría ser una opción,
o también una segunda opción utilizando este circuito o uno parecido que ustedes puedan diseñar utilizando un optoacoplador. Lo que me va a permitir es trabajar con 5 voltios y la salida puede ir a un pin digital del Arduino sin peligro a dañarse, independientemente del voltaje con el que estemos trabajando con el sensor inductivo, que como ven acá puede ser de 6 a 36 voltios. Sin embargo, como a mí me da pereza, voy a utilizar directamente 5 voltios para alimentar al sensor inductivo, ya que en mi caso funciona, y me voy a ahorrar el armar ese circuito. Y voy a utilizar un pin digital. Podemos también utilizar un pin analógico y hacer quizá un código un poco más sofisticado, pero como queremos solamente detectar si existe un metal o no, vamos a utilizar un pin digital, en este caso el pin número 7, y el positivo se va a ir a una fuente de 5 voltios y el GND va a ir a tierra del Arduino y de la fuente. Entonces comencemos con la parte práctica, viendo primero cómo funciona el sensor solo y luego ya con un Arduino y un código de ejemplo. Bueno, voy a utilizar directamente 5 voltios con el truquito que ya les había mencionado para ahorrar tiempo, y vamos a medir la salida del sensor, es decir, el cable negro y el cable azul, para visualizar en el multímetro los niveles lógicos aproximados al voltaje con el cual alimentemos nosotros al sensor. Como ven aquí, ya tengo en mis manos el sensor y vamos a utilizar una moneda y una placa de aluminio para hacer la prueba. Vean que está 5 voltios cuando no detecta nada, eso significa que es NPN. Y cuando lo acerco, nivel bajo, 0 voltios aproximadamente. Otra vez con el aluminio, vean que baja el nivel lógico, y cuando no detecta nada vuelve a 5 voltios. Es decir, está funcionando correctamente nuestro sensor NPN normalmente abierto. Ahora vamos a ver un código sencillito pero funcional para demostrar el funcionamiento de este sensor. Vemos aquí en la línea 10 que declaramos una constante para el pin del sensor, el cable negro del sensor inductivo. También vamos a declarar dos variables, una del estado para saber el estado en el que está, alto o bajo, y una de reading para almacenar la lectura del sensor, ya que vamos a ir leyendo cada vez en el loop. En el setup vamos a inicializar el monitor serial para tener mensajes en nuestra consola, en nuestro monitor. Y vamos a declarar el LED que está incluido en el Arduino Uno, por ejemplo en el pin número 13, como salida, para que también tengamos ese LED que se encienda o se apague dependiendo del estado. Ahora vamos a pasar al loop y en la fila 21 vamos a guardar la lectura actual del sensor en la variable reading. A partir de ello, aquí debajo vamos a revisar el estado en el que se encuentra el sensor. Si el estado cambia con respecto a la lectura, vamos a irnos a la función change state, que significaría cambio de estado. Y lo primero que vamos a hacer en esta función es asignar la variable reading, el estado, a la variable state. Luego, con un condicional simple if else, vamos a ver si el estado está igual a bajo. ¿Qué significaba igual a bajo? Para este sensor, que es un NPN, que un metal ha sido detectado. Es por eso que en la fila 32 colocamos un mensaje con serial.println metal detectado. Y también vamos a encender el LED 13 del Arduino Uno con Digital Write. Si en cambio el estado fuera alto, el mensaje será no se detecta ningún metal, y apagamos el LED 13 del Arduino. Ahora, si están utilizando un sensor PNP, esto será inverso, nada más, no tendrían que cambiar nada más. Así que ahora vamos a ver de subir nuestro Arduino Uno. En mi caso todavía no lo he insertado, espérenme. Voy a volver a ingresar. Perfecto, está seleccionado. Y vamos a directamente lo voy a subir.
Cargo el sketch sin problemas y vamos a abrir ahora el monitor serial. Déjenme que lo acomode un poquito para que podamos ver también el circuito debajo. Perfecto, vamos a acercar a la moneda y metal detectado. Voy a retirar. No se detecta ningún metal. Ahora con el aluminio, metal detectado. Ahora no se detecta ningún metal. ¿Ven? Está funcionando correctamente. Muchas gracias, estimados amigos. Hasta la próxima.